La intención es, yo no diría editorializar, sino reflexionar un poco en conjunto sobre esta cuestión que un poco anticipaba al arrancar el programa, que es esta preocupación que hoy estamos teniendo aquí en la Argentina por esta proliferación de amenazas a nivel de las escuelas fundamentalmente secundarias, pero aparentemente también están ocurriendo otros hechos similares en otros lugares. Y bueno, y se me ocurrió pensar un poco en esto de las armas, de dónde vienen las armas, qué son las armas, donde claramente no solo tenemos que hablar de la problemática a nivel de las escuelas secundarias, estamos viendo el tema de Rusia, Ucrania, Estados Unidos e Israel contra Irán, y es una evolución, una escalada donde cada vez más aparecen las armas como protagonistas. Y bueno, saben que el programa es autopercibido y a veces se plantea las cuestiones desde otro lugar. Entonces, lo que me gustaría es pensar un poco en voz alta de dónde viene esto de las armas, el armamentismo, si ustedes quieren, y en todo caso, ¿qué es lo que puede tener que ver esto con nuestra evolución como especie, ¿no? O sea, porque si nos vamos a la cuestión etimológica, digamos, de dónde viene la palabra arma, la arma viene de herramienta, elementos que se utilizan para hacer algo. Y si te vas para otro lado y lo consideras todo en latín, no son distintos orígenes, como armadura tiene que ver con la protección. Y las armaduras, al principio de cuero o madera, después de metal, y ahora lo vemos hasta en la policía local con los chalecos antibalas, tienen que ver con evitar ser herido o desalentar a un atacante. O sea, siempre pensado como instrumento de defensa, aunque también armus en latín es brazo. Entonces, el brazo como arma, es más, no está relacionado probablemente, tal vez sea como casualidad, pero en inglés arm es brazo también. Así que por ahí tiene algún punto de contacto en este sentido. Y si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, los animales con armaduras, las tortugas, los mismos cocodrilos con sus los armadillos, y un poco también por esos quería pasar, los armadillos que tenemos ahora, pero los armadillos gigantes, los gliptodontes, como parte de la megafauna extinta. Según algunos, cada vez con más consenso, muchas especies de la megafauna nativa de nuestra región extinguidas a partir de la actividad humana y de la sobrecaptura que de algunas de estas especies se puede haber hecho justamente a partir del desarrollo del armamento de los homínidos que utilizaban estos elementos justamente para hacer más eficiente la captura de estos animales, la muerte, el desollamiento. En aquella época obviamente se trataba de lanzas, hachas, evolucionando un poco más de arcos y flechas, pero no son pocos los que hoy argumentan que probablemente la estocada final para la desaparición de parte de la megafauna en el continente americano esté fundada justamente en que cuando las poblaciones habían comenzado a disminuir por otras razones, el golpe de gracia pueden habérselo dado justamente los seres humanos, que en ese momento ya tenían armamento, obviamente manual,
uno de los primeros armamentos reconocidos para los humanos y para algunos primates, porque se ha visto chimpancés y se ha visto monos capuchinos usando palos para pelear o para dirimir alguna cuestión territorial con sus coespecíficos, con los animales de la misma especie. Y un palo en la mano de un primate termina siendo un garrote, y el garrote fue justamente uno de los primeros elementos que los seres humanos tomaron como extracorpóreo, porque las armas de los felinos son las garras y los dientes, las armas de los equinos pueden ser las coces, las patadas, qué sé yo, las armas de cualquier especie, ya sea para defenderse o para atacar, para hacerse del alimento, bueno, han sido parte de su cuerpo, pero el armamento extracorpóreo, hay muy pocas discusiones al respecto, tiene un origen en los primates y en los homínidos. Es más, evolutivamente, acá una digresión total que tiene que ver con, probablemente muchos de los que están escuchando habrán visto, y si no la vieron tienen que verla, a pesar de que es una peliculita que ya está por cerca de los 60 años, que es 2001, Odisea del Espacio, que es una película de Stanley Kubrick, hecha en el año 1968. Algunos delirantes dicen que Stanley Kubrick fue convocado para hacer las filmaciones truchas del alunizaje trucho en el año 69, por la calidad de las imágenes de esa película. La película se basa en un libro, muy fielmente, se basa en un libro de Arthur Clarke, que en realidad lo que plantea fue un fenómeno cinematográfico por su calidad, pero la idea de Arthur Clarke era plantear una misteriosa civilización no terrestre que en determinados momentos de la historia de la humanidad aplicaba algunos toques sobre los homínidos y luego sobre los seres humanos que marcaban una diferencia y los hacían evolucionar más rápidamente que a otros. Bueno, eso en la película está representado por unos monolitos negros, con muy buena música y muy buenas imágenes, pero a mí siempre me quedó, y los estimulo, los exhorto a que busquen, aunque sea el video del comienzo de la película 2001, donde se ve un grupo de primates, homínidos, con disputas territoriales en un lugar determinado. En este caso se trata de un pequeño cuerpo de agua. Aparece ese monolito ahí, algunos de estos primates se acercan al monolito, uno toca el monolito, y la interpretación de Arthur Clarke, lo que sugiere Arthur Clarke, es que ese monolito le transmite cierta característica a este individuo, dotándolo de una capacidad extra de inteligencia, llamémoslo. Y en la disputa territorial que sobreviene después por ese charquito de agua, este homínido, este primate, encuentra unos huesos. Es bastante interesante la película porque incluso están rodeados por tapires. Se ve que Kubrick quiso buscar algunos animales con aspecto extraño para que aparezcan como animales digamos, prehistóricos. Aclaremos que los tapires son reales y todavía están entre nosotros, ¿no? Pero bueno, este homínido, cuando aparece esta disputa con otra tribu o con otro grupo, se encuentra con un esqueleto. Pretenden hacer como que supongamos que se trata de un esqueleto de tapir, claramente un esqueleto bovino ese, y toma los huesos, y toma un hueso que es claramente un fémur, y con ese hueso empieza a golpear los huesos del esqueleto que está ahí, y se da cuenta que los empieza a romper. Y cuando viene la otra tribu a tratar de atacarlos, le da para que tenga. se abalanza sobre el líder de la otra tribu y, expliquémoslo en criollo, lo revienta a garrotazo con el fémur. Es muy impresionante, la calidad cinematográfica es excelente, la música
con imágenes en cámara lenta es Así hablaba Zaratustra en ese momento, y engancha, curiosamente, después de vencer a su rival con ese garrote improvisado, lo tira como en señal de festejo. La imagen, les pido por favor, si no la vieron, que lo vean, porque ese hueso se va al aire, está dando vueltas, y la imagen conecta con una nave espacial que tiene esa forma, que está justamente viajando a una base a la Luna, y en ese momento cambia la música de Así hablaba Zaratustra y pasa a Orillas del hermoso Danubio azul de Strauss. Nos muestra en prácticamente 4 minutos lo que consideran que fue la evolución a partir de la utilización justamente de las armas, de los armamentos, que permitieron que los seres humanos, a partir de todo el proceso evolutivo, sin tener armas propias en nuestro cuerpo, logramos desarrollar exoarmamentos como para empezar a imponernos, a obtener mayor cantidad de alimentos, a tener la posibilidad de someter al ecosistema en términos de la flora y de la fauna, como suelo decir, para bien o para mal, es aparentemente, y según muchas especulaciones científicas que hay ahora, lo que nos ha traído hasta este momento. Y después viene toda la parte del desarrollo de las armas por deflagración, serían las armas de fuego, a partir de, bueno, la historia dice que fueron, ¿quiénes van a ser? Los chinos, siempre le echamos la culpa a ellos, alquimistas chinos que estaban buscando la fórmula para la eterna juventud, para lograr la inmortalidad. Se deben haber muerto muchos envenenados probando distintas cosas, y una combinación medio extraña de salitre, carbón y azufre hecho polvito, resultó que se prendía fuego, y hacía unos chispazos muy interesantes, y los chinos ahí identificaron como que eso era algo muy importante para hacer fuegos artificiales. O sea, no se lo pensaba como armas y como elementos que pudieran servir en el ataque. Después el salitre ese avanzó más hacia lo que es el nitrato de potasio, que es el componente fundamental de la pólvora negra, ¿no? Y bueno, y esto fue evolucionando y progresando. Algunos se dieron cuenta que esos fuegos artificiales bien aplicados podían servir como un arma de defensa o ataque. Otra vez, con la excusa de defendernos, estamos generando ataques de todo tipo. Con la excusa de la búsqueda de la inmortalidad, podemos decir que los chinos encontraron altos niveles de mortalidad también a partir de este hallazgo y de este descubrimiento. Y esto ocurrió en el año 900, año 1000 después de Cristo. Y en realidad las armas evolucionaron muy lentamente durante unos 600 años, porque resultaba bastante poco práctico. Por ahí, en la Edad Media, los cañones sí empezaron a cumplir alguna función, porque no eran en el combate cuerpo a cuerpo o en las luchas en terreno. Seguía siendo mucho más eficiente una lanza, un arco y una flecha o un hacha que un tipo que tenía que agarrar bueno, el mosquete fue la evolución. El primero era el arcabuz. Estaban los cañones de mano antes, y todas eran de carga frontal, o sea, eran caños. Bueno, los primeros fueron caños de bambú, o sea, se usaba el bambú para hacer el lugar donde se ponía el deflagrante, o sea, la pólvora, el proyectil arriba, y había que diseñar una mecha externa que había que encender. O sea, en tirar un tiro demoraba 10 minutos y era muy rápido. Y rajá enseguida, porque si no te la pones vos mismo. Y no tenían recarga, ¿no? O sea, lo que realmente marcó una diferencia fue el armado del proyectil con el deflagrante incluido, o sea, lo que es la bala de retrocarga en lugar de de retrocarga, al principio individual, y después que se empezó a hacer la retrocarga por la
la ametralladora, ¿cómo se llama? Gottlieb, creo que el inventor de la ametralladora que se usó por primera vez en la Guerra Civil norteamericana. ¿Cuál fue la expresión del inventor de la ametralladora? Esta arma provoca tanto terror que va a terminar con todas las guerras. Muchacho, no está funcionando porque seguimos haciendo lo mismo. O sea, las bombas atómicas, el único país del mundo que tiró 2 bombas atómicas, matando centenares de miles de personas entre lo que fue la muerte directa y la mortandad posterior que esto generó. ¿Por qué lo hicieron? Para evitar más muerte. No, chicos, no va por ahí, no funciona de esta manera. Entonces, tenemos una especie de fascinación por las armas, en algunos casos amor por las armas, algunos lo relacionan con la pirofilia, que en realidad tiene un contenido sexual, digamos, por definición. O sea, tenés el pirómano, que es el que ama el fuego, y el pirofílico, que es el que se excita con el fuego. Algunos hacen una extensión de pirofilia hacia los que tienen esta fascinación por el tema de las armas. Y en este contexto es que nos encontramos con estas situaciones que son lamentablemente muy conocidas y tristemente célebres en países como Estados Unidos, pero que también se han visto en varios países europeos y que ahora estamos viendo en América Latina y particularmente aquí en nuestro país y específicamente aquí en la provincia de Santa Fe. Otro efecto de la globalización, donde todos estas noticias y estas descripciones, a veces presentando como héroes a quienes claramente tienen una patología que debería haber sido identificada, descubierta y tratada, y hay muchos que van por el lado de la réplica. En un mundo donde, qué sé yo, en los streaming te enganchás con cualquier serie y siempre aparece una temporada 2 y después una temporada 3. Acá no hay temporada 2, o sea, si participás en este tipo de cuestiones, la gente que pierde la vida o que termina malherida paga con su vida en el momento o a lo largo de toda su vida las consecuencias de este acto, y el que lo hizo nunca deja de ser el que hizo esta cuestión, el que desarrolló esto. Me acuerdo la película de Michael Moore, Bowling for Columbine, que habla justamente de estos 2 chicos americanos en el año 99 que entraron a una escuela justamente en Columbia y terminan, no sé, fue una masacre, mataron a 12 compañeros, a un profesor, y hubo como 20 y pico heridos más, y teóricamente esto debería haber desalentado de inmediato para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Y lo que empezó a verse es que había muchos imitadores y había muchos copiadores de este tema que querían ser tan famosos como estos chicos, que después de esta masacre se suicidaron los 2 en el momento también, y son tenidos como especies de santos en algunos lugares. Así lo vemos cada vez de manera más permanente, en un contexto en Estados Unidos que por la 5ª enmienda todo el mundo tiene derecho a comprar un arma en el kiosco si quiere, prácticamente sin ningún requisito y sin ninguna revisión. En este momento, aquí en la Argentina, tenemos que decir que la ley no lo permite, pero estamos totalmente armados. ¿Y siempre con cuál argumento? La defensa. Salvo los choros, que la toman como un elemento de trabajo, el ciudadano común que va y busca un arma, la busca porque quiere estar protegido. Y en esa excusa y en ese argumento, del mismo modo que ocurría con nuestros antecesores, queriéndonos defender, no paramos de atacarnos. No sé cómo lo ven ustedes.